muchos factores que inciden. Sí resulta que los intentos suicidas surgen en mayor medida en la juventud, particularmente de los 16 a los 24 años, porque bueno, se juntan muchas emociones que antes no existían, ¿no? Hay una sensación de desesperanza, una sensación de soledad, un sinsentido por seguir viviendo. Ahora hay mucha pérdida como de rumbo, porque claro, ya no hay grandes promesas de un futuro maravilloso y esplendoroso, ¿no? Entonces, muchos de estos se juntan con una gran carencia afectiva que tenemos desde la infancia y que vamos como tapando cuando encontramos una pareja, pero claro, estas primeras parejas usualmente son parejas de paso, ¿no? O sea, que no se van a quedar, el amor eterno en esta edad dura 3 meses, entonces claro, cuando se van, es un amor muy largo, pues sí es una gran pérdida, y entonces uno se queda como en el vacío completamente, sin poder contactar afectivamente con otras personas. Y viene, claro, un tema de impulsividad que es propio de esta edad, en donde, claro, se hace a veces la actuación de un intento suicida. Hay varios niveles del tema del suicidio. Un primer nivel es el tema de pensarlo, ¿no? Como decir, pues es que a veces vale la pena ya no vivir, ¿no? O esto no me estaría pasando si no estuviera vivo, ¿no? O ya no quiero más porque es demasiado sufrimiento. Ese es un primer nivel, que es el nivel de la ideación. Y eso es muy común. En algún momento muchos de nosotros seguramente pensamos es que ya fue demasiado, no fue suficiente. El siguiente nivel sí ya es un intento, ¿no? O sea, ya es ya es más bien una planeación, ya es como decir, bueno, es que tengo las pastillas tales, o el puente X, ¿no? Y las mujeres lo intentamos más, para bien y para mal fallamos más. Los hombres lo intentan menos, pero son más exitosos. Y bueno, finalmente es un suicidio, no estar al punto de la muerte, que ya es un tema mayor. Para nuestra fortuna, México no tiene una tasa tan alta, pero sí se ha visto que en los últimos 10 años ha aumentado la tasa de intentos de suicidio en los jóvenes. Entonces sí es un tema muy alarmante que hay que tener muy en cuenta y que hay que estar atentos para prevenir, ¿no? Claro, eso es lo que hay que destacar, prestar atención para prevenir. Desde la psiquiatría, ¿qué lectura hacen, Liliana? Gracias, Erandi. Pues respecto a las autolesiones no suicidas, generalmente los jóvenes los jóvenes que practican las autolesiones no suicidas tienen mecanismos de afrontamiento más débiles, es decir, no saben cómo resolver sus problemas y entonces ante la desesperación lo que hago es autolesionarme. Generalmente también empiezan antes, sin embargo son diferentes. Decimos autolesiones y se nos viene a la mente las cortadas. Sin embargo, antes de eso, por ejemplo, hay niños que se golpean contra la pared o que se rascan o que las heriditas, las costras ni se las dejan resolver porque se las están quite y quite, se arrancan el cabello, etcétera. Todas esas son formas de autolesiones. Sin embargo, conforme va avanzando el mecanismo, empieza a haber, por ejemplo, estas autolesiones con objetos punzocortantes. Sí, claro. Generalmente, o se ha visto en algunos estudios, que la percepción del dolor también empieza a cambiar, es decir, el umbral del dolor empieza a ser cada vez más alto en estos chicos y además hay una sensación, se liberan muchas endorfinas cada que hay una autolesión, entonces inmediatamente después del corte hay una sensación pues de tranquilidad, de paz, etcétera. Entonces eso refuerza que en un siguiente episodio en el que yo me sienta muy desesperado voy a recurrir a eso sin recordar lo que pasa después, que generalmente es que se sienten muy culpables, que empiezan a sentir, por ejemplo, hablando de la estética, que es un problema pues que los demás van a observar, que va a ser un tema de estigma social, etcétera. Ahorita justo estoy participando en un protocolo de investigación en el Navarro respecto a las autolesiones no suicidas y estos chicos que no obtuvieron adecuados mecanismos de afrontamiento ante ciertos estresores es cuando más tienen las autolesiones. De los principales es divorcio de los padres, por ejemplo en adolescentes, terminar con una pareja, también la búsqueda de llamar la atención de alguna forma, no en este sentido de juzgar, pues nomás lo hace por llamar la atención,
sino más bien como un grito de auxilio de verdad me estoy sintiendo muy mal y no sé cómo hacerle. Entonces, pues es el único mecanismo que en este momento sé que va a llamar la atención de los demás para que me hagan caso y a lo mejor para que me lleven a algún lugar donde me puedan atender o ayudar, etcétera. Y también, por ejemplo, en las clasificaciones se ha visto que los tatuajes no son vistos como autolesiones. Sin embargo, en esta encuesta se realizó la pregunta de que si se realizan los tatuajes con la finalidad de generarse dolor. Entonces, pues resultó sorprendente porque muchísimos lo hacen con esa finalidad, sobre todo en etapas tempranas. Cuando se empiezan a practicar los tatuajes después de la adultez, ya no es tan significativo, pero generalmente los chicos o adolescentes que se practican tatuajes, en primera, pues es algo que no está legislado en nuestro país, no se pueden realizar un tatuaje sin el consentimiento de los padres, entonces ya nos está hablando que están transgrediendo ciertas reglas, o sea, ya nos está hablando de que tienen otros problemas agregados. Entonces, también hay otro, bueno, además de los tatuajes, hay otro tema como súper importante, que los chicos se comparten las navajas con las que se lastiman, entonces muchas veces no saben el riesgo en el que se están metiendo y a veces sí lo saben y aún así lo practican, por ejemplo, de transmisión de enfermedades, etcétera. De ahí a pasar a la parte del suicidio, pues es muy complicado porque muchas veces tienen autolesiones no suicidas, pero a lo mejor no saben que tienen un problema sanguíneo y entonces no van a coagular adecuadamente y se les pasa la mano, así literalmente, ¿no? Entonces puede haber un suicidio consumado a pesar de que no hubiera un intento. Esto, bueno, esa es una. En segundo lugar, pues en México, al menos las últimas estadísticas, la encuesta nacional de epidemiología en enfermedades mentales reveló que la tercera causa de muerte en los jóvenes es por el suicidio, ¿no? Entonces es pues algo muy impactante, es para prender los focos rojos y decir aquí está sucediendo algo. Entonces son cosas que tenemos que atender, que no dejar de lado. Y además, las autolesiones no suicidas, desafortunadamente les pusieron ese nombre porque muchísimos de los que practican autolesiones no suicidas van a tener además conductas suicidas, entonces a veces no les prestamos la suficiente atención porque pensamos que no es algo grave, sin embargo el riesgo aumenta exponencialmente. Entonces, cada intento. Exacto. Sí, quiero hacer una hincapié porque para bien y para mal me toca trabajar mucho con jóvenes, con niños pubertos y adolescentes, ¿no? Uh-huh. En donde empiezan, por ejemplo, de manera gradual justo a quemarse. Por ejemplo, con las gomas de los lápices empiezan a quemar la palma, esta parte de la mano, y cuando se cita a los papás para hablar con ellos, muchos papás dicen, ay no, le cayó aceite, ay no, le picó un mosquito y se rascó, es que tenía una costritis y se la quitó. Minimizan. Sin dar importancia. Una ocasión me tocó que fueron un grupo de amiguitos, todos se quemaron la mano. Y cuando cité a los papás, decían, no, es que se quemó, es que el mosquito, es que no sé cuál. Y yo decía, claro, el mosquito les picó a todos, juntos en el mismo lugar, ¿no? Del cuerpo. Sí minimizan. También cuando empiezan a cortarse, usualmente los papás o a veces las mamás reaccionan con mucho enojo, ¿no? Como pensando que un regaño va a resolver el problema y diciendo, no, es que solo quieres llamar la atención y es como muy tonto y ¿por qué lo haces? Y deja de hacerlo. Como si solo esa reacción de enojo, que además seguramente esconde mucho miedo, fuera a quitar el problema. Y es difícil que ellos comprendan que sí se necesita el apoyo porque su niño o niña no está teniendo las facultades para afrontar y resolver los problemas reales que está enfrentando. Y ese es un tema medular, maestra, porque ¿dónde es que se desarrollan estos mecanismos de afrontamiento, ¿no? ¿Dónde es? En familia, en casa.